cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiestas, meses, estaciones y años. Temo por ustedes, que tal vez me haya estado esforzando en vano. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Les suplico que ahora se identifiquen conmigo. No es que me hayan ofendido en algo. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberles sido posible, se habrían sacado los ojos para dármelos. Y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Amén. Estamos en el 8º mensaje de la serie Evangelio y Libertad, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, y como hemos dicho, se titula el mensaje del día de hoy, 2 religiones, 2 ministerios. Y hemos llegado a una sección muy linda de la carta. De hecho, es una sección conmovedora, emocionante, pero a la vez también es una sección poderosa. En ella, el apóstol Pablo, sin cambiar el eje de la carta, el eje central de la carta, que es la justificación por la fe, esta idea de que Dios nos hace justos. ¿Por qué? Porque nos viste con la justicia de Cristo, de tal manera que eso solo puede ser obtenido por pura gracia, por un amor inmerecido de parte de Dios. Ese tema, sin dejarlo de lado, deja de lado un poquito la discusión teológica más fina para pasar a una reflexión desde la experiencia. Y aquí la carta toma un tono íntimo, emotivo. Vemos a un padre espiritual que le está hablando a sus hijos en la fe. Y también vemos el cariño de un pastor que no solo se dedica a pastorear, sino que también es un amigo que acompaña en la caminata de la fe. En este sermón veremos que el apóstol nos muestra en esta sección de la carta 2 contrastes. Un primer contraste que dice relación con el Evangelio y la religión del mundo, y un segundo contraste entre el ministerio del Evangelio y el ministerio del mundo. La finalidad que el apóstol Pablo tiene al hacer esta comparación, que contrasta estas 2 posiciones, es que viene a mostrar el propósito central de esta predicación, es mostrarnos que el Evangelio en el cual nosotros creemos, el Evangelio en el cual nosotros predicamos, tiene un aterrizaje a nuestra vida cotidiana. Y ese aterrizaje particularmente se da en la relación con otras personas. Y eso es lo que veremos en esta mañana. En primer lugar, entonces, el contraste entre la religión del mundo y el Evangelio, que veremos en los versículos 8 al 11. Veamos lo que nos dice el texto. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces, sin valor? ¿Quieren volver a ser esclavos de ellos? Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes, que tal vez me haya estado esforzando en vano. Y aquí el apóstol Pablo lo primero que nos muestra es que hay 2 caminos en cuanto a la fe. Si bien es cierto, cuando nosotros estudiamos las religiones del mundo y hacemos un estudio de las religiones comparadas, nosotros podemos conocer allí distintas formas de entender
la religión, distintas formas de entender lo divino. Pero si somos fieles a lo que la palabra del Señor nos dice, si somos fieles a una teología bíblica sólida, lo que nosotros tenemos que decir es que solo hay dos caminos en cuanto a la religión. O se sirve al Dios verdadero que nos revela la palabra del Señor, o simplemente se está siguiendo a una religión pagana en la cual se construyen falsos dioses, como diría Calvino, esos dioses construidos en el taller del corazón. En mi experiencia propia con estudiantes de enseñanza media, a mí me ha tocado trabajar en un colegio que es, por definición, laico, tirado para laicista, ¿ya? La idea es que ojalá lo menos presente la religión allí en el discurso, en la sala de clases. Entonces, de hecho, no se hacen clases de religión allí, sino que se hacen historia de las religiones. En ese trabajo, yo llegué a trabajar allí al 2010, y es un trabajo que he continuado un día a la semana este año. Y en esa experiencia con adolescentes, la mayoría hijos de padres agnósticos, y ellos mismos definiéndose como agnósticos o buscando diversas espiritualidades, una de las cosas con las que yo abro la conversación allí es con un texto breve de un novelista estadounidense llamado David Foster Wallace. David Foster Wallace era agnóstico y era también ligado a esta corriente de la posmodernidad y todo eso. Y poco antes de suicidarse, unos años antes de su suicidio, él dirigió una conversación en una universidad en la cual él había estudiado para graduados, y esa conferencia se llamaba así: Esto es agua. Y hay una parte, que es la selección del texto que yo abro allí para conversar con mis estudiantes, que dice así, quiero leerles literalmente. Foster Wallace dice lo siguiente: no existe tal cosa como el ateísmo. No existe el no adorar nada. Todos adoran. La única elección que hacemos es que adoramos. Y una destacable razón por la cual escoger adorar a algún Dios de tipo espiritual, sea Jesucristo, Alá, Yahvé, o las dioses madres de la brujería, o las 4 nobles verdades de algún conjunto de principios éticos inalcanzables, ahí está hablando particularmente del budismo, es que casi cualquier otra cosa que adores te comerá vivo. Fíjense la reflexión de Foster Wallace. Dice, es imposible no adorar nada. Todos los seres humanos adoramos. Fíjense la gracia común. Es como que están leyendo Romanos capítulo 1, versículo 18, en adelante, diciéndonos que efectivamente todos nosotros terminamos adorando a otros dioses. Profesando ser sabios, terminamos adorando a la creación en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Y fíjense lo que dice. En cambio, aquellos que adoran otros dioses no relacionados con estos de tipo espiritual, terminan ofreciendo un sacrificio que los termina consumiendo, matando, desgastando. Fíjense cómo sigue su discurso Foster Wallace. Si tú adoras el dinero y el tener cosas, si es allí donde buscas sentido para tu vida, entonces nunca tendrás suficiente. Es la verdad. Adora tu propio cuerpo, tu belleza y tu atractivo sexual, y siempre te sentirás feo. Y cuando el tiempo y la edad comiencen a mostrarse, morirás 1.000.000 de muertes antes de que al fin te sepulten. En un cierto nivel, nosotros ya sabemos todo este asunto. Ha sido codificado en mitos, cuentos, leyendas, proverbios, clichés y parábolas. Es el esqueleto de toda buena historia. El truco está en mantener esa verdad frente a nosotros diariamente de manera consciente. Adora el poder. Te sentirás débil y lleno de miedo y necesitarás siempre más poder sobre los demás para mantener el miedo a cierta distancia. Adora tu intelecto y que te vean como alguien inteligente. Te terminarás sintiendo estúpido, un fraude, siempre al margen de que te descubran. Y así el ciclo continúa. Fíjense qué terrible es la religión de aquellos que supuestamente no tienen ninguna espiritualidad, ninguna religiosidad. Es una religión que termina consumiéndote. Y los ejemplos son potentes. El problema aquí no está en el dinero. No está en el dinero, no está en la riqueza. Está en la acumulación, está en el corazón que ve a eso como la religión, como el sentido de la vida. Lo mismo pasa con la belleza. Siempre va a haber alguien más bello
Siempre va a haber alguien que va a tener una fuerza juvenil, porque el tiempo también pasa y nos vamos poniendo viejos, como decía la canción de Milanés. ¿Cierto? Ahí se me cayó el carnet con la referencia musical. También, fíjense, cuando uno adora, por ejemplo, la inteligencia, uno siempre va a terminar encontrando a alguien que sabe más de algo que uno, más inteligente que uno, más brillante. Y si uno adora la inteligencia, eso lo va a terminar a uno humillando en vez de disfrutar del conocimiento del otro. El poder. El poder. Lo único que muestra es la debilidad, la insuficiencia de aquel que quiere fortalecerse frente a los demás y aparecer como más poderoso. Y por eso esa gente termina abusando de su poder, por un problema que tienen con su propia identidad, y eso los termina consumiendo. Adora cualquier cosa y eso te terminará matando. Lo que Foster Wallace está diciendo, a pesar de ser agnóstico, a pesar de negar lo que la Biblia dice en términos estrictos, tiene mucha relación con lo que la palabra del Señor nos dice. O sea, no hay posibilidad de no adorar. O uno adora al Dios verdadero o termina adorando dioses falsos. Y ese es el sentido de lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Porque él primero les señala que ellos habían sido esclavos de otros dioses. Los cristianos de Galacia habían sido adoradores en templos paganos, cuyo culto estaba asociado tanto a la inmoralidad como al libertinaje. En los templos de la Grecia antigua habían cultos asociados, por ejemplo, a prácticas de prostitución sagrada. Y también habían cultos, por ejemplo, al dios Baco, al dios Dionisio, este culto asociado al consumo etílico, amplio y de mucha comida, las bacanales, no sé si usted ha escuchado ese término, que están asociados precisamente a este libertinaje. El vientre se hizo para la comida, entonces comamos y bebamos porque mañana nos moriremos. Pablo está citando eso para referir precisamente a esta idolatría pagana y les advierte que no debiesen volver, uno no desearía volver a la esclavitud, a esta esclavitud que termina consumiendo. Pero aquí Pablo tira la piedra mucho más allá, porque no se queda con eso. La comparación que Pablo está haciendo es mostrar, según el contexto de la carta a los Gálatas, es que la advertencia no está simplemente en volver a la idolatría, sino que está volver al judaísmo, volver a esta religión judaizante. La advertencia de Pablo es contra el legalismo bíblico. Los falsos maestros que enseñaban que la ley de Dios debían no solo cumplirla, sino que aplicarla también en su aspecto ceremonial, poniendo énfasis en la circuncisión, en las comidas permitidas, en las ceremonias religiosas del judaísmo, en las fiestas solemnes que el judaísmo tenía. Y que practicando esas cosas, lo que podía llevarles esto era a la justificación y a ser agradables delante de Dios. Justificación por obras, salvación por obras. Pablo les está diciendo que eso es idolatría, que eso es paganismo, que eso es buscar salvarse a uno mismo, que eso es construir al peor de todos los ídolos. Tú mismo, yo mismo, ídolo frente al cual producimos los peores sacrificios, aquellos sacrificios que terminan arruinando la vida. ¿Qué es lo que Pablo está cuestionando de esta religiosidad del mundo? Aquí la NBI traduce como principios ineficaces y sin valor. Otras versiones de la Biblia hablan de los principios de este mundo. Esta religión del mundo, ¿por qué Pablo la cuestiona? Primero, porque intentar ganarse la salvación es una esclavitud y una idolatría. Y es tan fuerte como el paganismo y toda su inmoralidad. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Los judaizantes, los que les quieren llevar a cumplir la ley para ganarse el favor divino, son tan pecadores, tan inmorales, tan idólatras, como los de los cultos paganos a los cuales ustedes servían antes. Otra cosa que critica Pablo, que la religiosidad lleva a la perdición. ¿Por qué razón? Porque nos conduce al mismo camino que Adán y Eva fueron conducidos en el jardín del Edén.
a creer que podían ser iguales a Dios, a creer que podían salvarse a sí mismos, a creer que uno es el propio Señor de la vida. Y eso es vivir conforme a los principios del mundo, porque nos lleva a encomendarnos a ídolos que nos conducen a la muerte. Y otra cosa que Pablo critica aquí es que cualquier cosa de la vida puede ser adorada. Cualquier cosa puede ser tratada como un Dios. Y cualquier cosa puede volverse fundamento de la vida. Hágase allí mismo, donde usted está, un test en su interior. Y pregúntese, ¿sabe cómo poder identificar fácilmente un ídolo? Haciéndose esta pregunta. Si pasa esto, si pierdo esto, me muero. Vea, reconozca allí a su propio ídolo. Su reputación. Si alguien daña su reputación, ¿usted se muere? Si pierde la plata que tiene, su trabajo, ¿se muere? Si pierde su familia, ¿se muere? ¿Qué es lo que le está adueñando su corazón? ¿Qué está haciendo el fundamento de su vida? ¿Qué es lo que conduce a su propia identidad? Eso debiera ser Cristo solamente. Cualquier cosa que nosotros antepongamos como un requisito para ser felices, para ser dignos y salvos, siempre se va a convertir en un ídolo que nos va a terminar esclavizando. Un ídolo sanguinario que nos matará frente a su altar. Porque sin el Evangelio nosotros estamos en la esclavitud. Cualquier ídolo, frente a cualquier cosa, nunca daremos el ancho. Y como ya lo he dicho acá, cualquiera podrá preguntarse, pero ante Dios tampoco nunca damos el ancho. Efectivamente, por eso se llama gracia, queridos. Por eso es un amor desmerecido que Dios ha tenido con nosotros. Porque incluso habíamos hecho todo lo contrario para ser amados por Dios. Y esta religiosidad falsa busca ganarse la salvación mediante los logros personales. Oh, si yo trabajo tanto, soy tan bueno. Por ejemplo, hay algunos jóvenes solteros que son en la costumbre gringa los mother boy, que son significa así literalmente niñito de mamá, pero en realidad son las suegras que idealizan a estos jóvenes. Y dicen, oh, este es un buen partido para mi hija. Y uno como joven se cree así el cuento y dice, oh, yo soy genial, soy bacán y todo eso. ¿En qué está construyendo su identidad? En un logro personal, en una identidad personal. En la moralidad. Oh, yo soy tan correcto, hago tantas buenas cosas, soy el mejor. Soy mucho mejor que todos mis vecinos, que todos los miembros de la iglesia. Luz que en vez de alumbrar, encandila. Eso es simple moralidad. La religión que nos conduce a la salvación. No, si yo soy evangélico, soy protestante, soy presbiteriano. Mi familia es descendiente de los puritanos, de John Knox o de los hugonotes de Francia. Yo varias veces he escuchado cosas así. Otra forma, servir a nuestra familia. No, si yo tengo la familia perfecta, soy el mejor padre de familia, una mujer podrá decir, soy la mejor madre, el mejor hermano, el mejor hijo. Y yo sirvo a mi familia, trabajo por ella, me esfuerzo y todo eso por constituir esta familia a la perfección. Esta familia de fotografía, de revista de papel cuché. Eso es un ídolo. El ministrar en la iglesia a otras personas que nos hace creer mejores. No, si yo soy un buen plantador de iglesia o alguien del equipo pastoral, podría decir, no, yo soy el mejor miembro del equipo pastoral, estoy con el Luis siempre. Cuando el Luis dice, hagamos esto, soy el primero que dice sí. Y pongo la casa para la reunión del equipo pastoral el día domingo. Ahí, genial, ¿cierto? Soy el mejor, el más winner de todo. En el equipo diaconal soy el que más visita a los hermanos que tienen necesidad.
Yo separo y administro la mercadería de la iglesia. La líder de mujeres podrá decir, no, yo soy la que preparo los estudios de la iglesia, en fin. Todo eso son cosas buenas. Pero si en eso está tu identidad, eso es un ídolo que te terminará matando, perjudicando, dañando. La motivación, por ejemplo, en mi caso, para predicar, podría ser errónea. Yo les puedo estar predicando la verdad del texto bíblico. Pero si mi motivación es que ustedes me quieran, me aplaudan, me reconozcan como un buen predicador, estoy perdiendo el rumbo. Porque el único que merece ser glorificado es Cristo. ¿Y cuál es el problema de estos ídolos? Que todas estas cosas que yo les he mencionado son cosas buenas. Por eso son peligrosas. Porque no parecen ídolos. No parecen una religión pagana. Y lo que Pablo les está diciendo es simplemente, ¿saben qué? Eso que ustedes consideran bueno y que les lleva a la salvación es todo lo contrario. Es un camino que le conduce a la muerte. Como dice el proverbista, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y más adelante dice, el avisado mira bien sus pasos, mas el necio se muestra insolente y confiado. Y aquí Pablo les muestra el Evangelio. Está contraponiendo a esta religión del mundo con el Evangelio. Y miren lo que les dice en el versículo 9. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien, que Dios los conoce a ustedes. Si hay algo que no debemos perder de vista, es que Gálatas, toda la carta de Gálatas, nos habla acerca de la justificación. De que hemos sido justificados por Cristo. Y aquí nos muestra un hecho innegable, que nosotros conocemos a Dios. Si yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a Dios? ¿Cuál debiera ser su respuesta? Sí. Evangélicamente, amén. ¿Ya? Sí. ¿Usted conoce a Dios? Sí. Y esto tiene una cosa muy bonita, porque además ese conocimiento es progresivo, día a día, a través del estudio de la palabra, a través de la disciplina de la oración, de la intimidad con el Señor, vamos conociéndole aún más. Pero hay una mejor noticia, hay algo mucho más importante, que nosotros somos conocidos por Dios. Dios los conoce a ustedes, dice Pablo. Y eso es mucho más potente, porque nuestro conocimiento de Dios es sumamente limitado. En cambio, Dios nos conoce a la perfección. Él no solo conoce lo que tú haces, lo que tú muestras, nuestra careta bonita y limpia, sino que conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Desnudas y abiertas están todas las cosas delante de Él. ¿Hay algo que podamos esconderle a Dios? Nada. Él nos conoce a la perfección. Eso es maravilloso. Y aparte de eso, Él nos conoce desde la eternidad. Nos ha amado desde la eternidad. ¡Qué buena noticia! Es que somos conocidos por Dios. Y eso es mucho más importante. Porque además, el conocimiento en la Biblia no solo se refiere a cuestiones intelectuales, sino que a cuestiones que tienen que ver con una relación íntima con alguien. Por ejemplo, yo no conozco a la Mónica porque sé que nació el 3 de mayo de 1900, ¿qué les importa? O que su root es 13.661.806-7. No solo la conozco por eso, porque sé que es asistente social de la Universidad del Biobío, o porque tiene algunos posgrados en familia, no sé, no solo por eso. No solo la conozco porque es de la Universidad de Chile, y fue la cuarta mujer integrante de la barra Los de Abajo. No solo la conozco por eso. No solo la conozco porque es la madre de Miguel y Sofía. No solo la conozco por esos datos, porque se casó conmigo el 24 de mayo del 2008. Para que vean, ¿ven? No todos los hombres no sabemos los aniversarios, las fechas de cumpleaños. He dado la prueba y parezco aprobarla. ¿Saben por qué conozco a la Mónica? No solo por esos datos. La conozco porque sé cuando está enojada. La conozco porque sé cuando está triste. La conozco porque sé cuando está feliz. La conozco porque sé que ella conoce también lo que a mí me pasa. Cuando me amurro, cuando me quedo callado, porque
porque para mí es súper fácil ser introvertido. Conozco y ella me conoce. Hay una relación. Dios nos invita a una relación de conocimiento. Hay una cosa muy bonita, hay un libro muy bonito de la Biblia que habla acerca de eso. Se llama Oseas. Oseas era un profeta de Israel. Imagínenselo así, un joven que está yendo al templo y que es profeta y que es usado por Dios, que es soltero. Y como todo soltero, sobre todo dentro de una cultura tradicional, antigua, su plan es conocer a una chica, en ese caso, para casarse. Y probablemente Oseas ya había visto a una mujer, a la hija del sumo sacerdote, por ejemplo. Bonita, buen partido. Es como la hija del pastor hoy día. La Sofía, ustedes saben, yo ya estoy con bazucas, metralletas y cosas por si acaso. Así que a los más niños ya les estoy avisando desde antemano. Ya saben ya con quién se van a meter. Y Oseas busca eso. Y un día Dios le sale al encuentro. Y yo estoy simplificando la historia. Usted léala en la Biblia. Simplemente para contarle algunos datos. Dios le dice, ¿sabes qué, Oseas? Te vas a casar, yo ya tengo tu mujer para casarte. Genial, ¿cierto? Pero esa mujer es una prostituta. La Reina Valera habla de hija de prostitución. Es una prostituta. Así, tal cual. Gomer se llamaba esa mujer. Y Oseas es obediente. Se casa con esa mujer. Imagínense la reputación de ese hombre. ¿Cómo? ¿Cómo, Oseas, te casaste con una ramera? Con una prostituta. Porque para casarse, él tuvo que ir a lugares donde él nunca antes había ido. Y fue a esos lugares a buscar a esa mujer. Se casó con ella. Esa mujer, dice la Biblia, que tuvo con él hijos de prostitución. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que Oseas simplemente le puso el apellido a sus hijos. Eran hijos de relaciones fuera de ese matrimonio. Esa mujer, llamada Gomer, fue de vuelta a sus antiguos amantes, o sea, volvió a la prostitución. Y en Israel, según la ley de Moisés, había carta de divorcio. Aún más, los maestros de la ley, habían algunas escuelas que enseñaban que incluso si una mujer traía la comida fría a la mesa, eso era causa de divorcio. Aquí habían razones suficientes para divorciarse, ¿no? Y según la ley de Moisés, cuando alguien se divorciaba, eso lo hacía soltero. Como soltero hago lo que quiero, entonces vuelvo a casarme. Esa era la idea. ¿Saben lo que Dios le dijo a Oseas? Anda donde esa mujer y vuelve a traerla a tu casa. Imagínense esta escena. Oseas llega al prostíbulo, sale el proxeneta y le dice, yo quiero encontrarme con Gomer. Oseas ve a su esposa y le dice lo siguiente, te desposaré conmigo en justicia, en misericordia y en fidelidad, y conocerás al Señor. ¿Saben cuándo le dice eso? Te desposaré. Lo que Oseas le estaba diciendo, me voy a comprometer en noviazgo contigo, para casarme contigo. Oseas lo que está diciendo, me he olvidado de mi antiguo matrimonio contigo. Me he olvidado de que me fuiste infiel. Me he olvidado de que te volviste tras tus amantes. Me quiero comprometer contigo en noviazgo y casarme contigo. Que seas mi esposa. Y que conozcas la justicia, la fidelidad. Y que conozcas al Señor. ¡Qué terrible historia! Dramática. Contada en los primeros 3 capítulos de Oseas. Los otros capítulos restantes del libro son la explicación de esa historia. ¿Por qué Dios permite que un siervo de Él pase por eso? Lo que Dios quiere mostrar es su relación con su pueblo. Dios se ha casado con una prostituta que le ha negado, que somos nosotros, que volvemos tras nuestros ídolos, que volvemos tras nuestros dioses falsos, que lo cambiamos a Él, que es la fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen agua, que le llamamos el Altísimo, pero ninguno de nosotros le quiere enaltecer porque nuestra adoración es de labios para afuera y no de corazón. Eso es lo que Dios quiere mostrar. A esa prostituta infiel, pero a ese Dios fiel, que es un marido amante,
que va detrás de su esposa y que la sigue y que quiere establecer con él una relación de noviazgo para volver a casarse con ella en justicia, en misericordia, en fidelidad, para que le conozcamos a él. Eso es tremendamente conmovedor. Y un golpe a nuestra religiosidad. Porque no es mi amor hacia Dios el que me salva. No es mi amor hacia Dios. Fue su amor eterno el que me salvó. Es su conocimiento eterno y fiel. Es su entrega de su Hijo unigénito. Para que ese Hijo muriera en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que nos salva. Y es ese amor eterno que Él ha tenido por nosotros lo que nos lleva a glorificarle, a amarle y a gozar de Él para siempre. Primera de Corintios capítulo 8 versículos 2 y 3, Pablo nos dice: el que cree que sabe algo todavía no sabe como debiera saber, pero el que ama a Dios es conocido por Él. Y aquí, queridos, hay una preocupación muy importante que yo quisiera manifestar. Hay muchas personas que creen que han dejado de ser amadas por Dios porque han cometido algún pecado. Yo aquí quiero citar a un autor llamado Richard Lovelace que dice lo siguiente: los cristianos que ya no están seguros de que Dios los ama y los acepta en Jesús, aparte de sus logros espirituales, son personas que de forma subconsciente son radicalmente inseguras, mucho menos seguras que los no cristianos, debido a los constantes avisos que reciben de su entorno cristiano sobre la santidad de Dios y la justicia que se supone deben tener. Su inseguridad se muestra en el orgullo, en la afirmación defensiva de su propia justicia y en la crítica de los demás. Se aferran de manera desesperada a la justicia legal y farisaica, pero la envidia, los celos y otros pecados surgen de su inseguridad básica. Fíjense en esto. El autor no da datos, pero por ejemplo, no sé si usted sabía que el primer estudio de sociología en el mundo hecho por Emil Durkheim, uno de los principales sociólogos, fundador de esa área de las ciencias sociales, se llamó el suicidio. Y una de las cosas a las cuales él llegó fue que los lugares donde más había tasa de suicidios fue en los países protestantes. ¿Y sabe por qué? Porque esos protestantes se encuentran con la predicación acerca del pecado y de la justicia de Dios. Entonces muchos de ellos, llevando esa predicación sin el evangelio a sus mentes, los lleva cuando pecan a la desesperación, a creerse que han dejado de ser amados por Dios, a creer que ya no hay redención para ellos. Y sí, ¿sabe qué? La culpa es una bendición solo cuando te lleva de regreso a casa. Por eso es que no nos debemos dejar de predicar el evangelio nunca. Que eres pecador, un miserable y desdichado pecador. Despreciable, ¿por qué razón? Porque quiero hacer el bien que no hago. Porque hago el mal que mora en mí, dice Pablo. Pero ¿sabes qué? Has sido amado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vuelve a casa, vuelve a la cruz de Cristo, vuelve a la gracia del Señor, pide perdón por tus pecados, arrepiéntete, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, te lava y te limpia de todo pecado. No desprecies la cruz, no vivas con culpa. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 4, versículos 3 y 4. Por mi parte, muy poco me preocupa que me juzguen ustedes o cualquier tribunal humano. Es más, ni siquiera me juzgo a mí mismo, porque aunque la conciencia no me remuerde, no por eso queda absuelto. El que me juzga es el Señor. Fíjese en esto, fíjese en esto. Deje de importarle el que dirán. Yo tenía a un viejo maestro, profesor de la escuela dominical, un pentecostal muy sabio, que nos decía: es mucho mejor ponerse rojo, colorado aquí en la tierra y pedir perdón al Señor aquí, que ponerse rojo por una eternidad de vergüenza de no haber vuelto a casa. Hoy día es el momento. Hoy es el tiempo de volver al Señor. Pide perdón. Renueva tu compromiso con el Señor. ¿Y sabes qué? Lo más importante no es tu amor hacia Dios, es que Él ya te amó primero, el que te ha amado desde la eternidad. Ese es el Evangelio.
que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que Dios en eso ha mostrado su amor por ti y por mí. El otro contraste está entre el ministerio del mundo y el ministerio del Evangelio. Y aquí yo quisiera hablar acerca del tono de esta sección que habla del versículo 12 al 20. Y esta es una porción bíblica en la que Pablo nos cuenta cómo él plantó esta iglesia de Galacia. Aquí vemos al Evangelio floreciente y marcando una relación saludable entre los creyentes. Y nos muestra aquí algo muy importante, que la justificación por la gracia conseguida por la fe en Cristo nos cambió y nos sigue cambiando la gracia todos los días. Cambia nuestros corazones para que vivamos vidas conforme a la justicia de Cristo. Hemos sido justificados para vivir vidas justas. En cambio, el legalismo que proponían los judaizantes los lleva a ser críticos, amargados, inflexibles. Aquí, en este texto, no solo hay dos religiones, sino que también hay dos formas de servir a Dios, dos tipos de ministerio. Pregunta, ¿cómo es el ministerio del mundo? Veamos lo que nos dice el versículo 15, por ejemplo. Versículo 15 nos dice, pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Yo cuando digo, ¿qué pasó con ese entusiasmo? Se me viene a la mente Gary Medel diciendo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos sin entusiasmo en la carrera de la fe? ¿Qué cambió? ¿Sabe qué? El ministerio del mundo, ese de la salvación por obra, de conseguir mérito, de tener una buena reputación, de que la gente lo aplaude y lo alabe a uno, ese ministerio, cuando tú fallas, cuando tú fracasas, cuando tú pecas, te lleva a perder el gozo, el entusiasmo, la satisfacción. Ese es el ministerio del mundo, un ministerio amargado, triste, derrumbado. Versículo 16. ¿Y ahora resulta que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo? El evangelio o la religión legalista simplemente te lleva a convertir a las personas en enemigos. Pablo no cambió su trato con ellos. Pablo no dejó de comunicarles el mismo evangelio, pero ellos cambiaron. Y la causa de ese cambio fue simplemente el mensaje que pone más la mirada en las obras que en el evangelio. Y aquí hay algo que Timothy Keller plantea muy interesantemente respecto al versículo 17 de este mensaje legalista. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Keller traduce este texto de la siguiente manera: los que están halagando y dándoles gran importancia para que ustedes los halaguen y les den mucha importancia a ellos. Los falsos maestros de este evangelio buscan exaltarte, pegarte del hombrito, palmaditas, decirte descubre el campeón que hay en ti, crece, tú eres bueno, tú eres capaz, tienes un potencial enorme. Ese mensaje de autoayuda, de autosatisfacción, es simplemente para que tú los aplaudas a ellos, les des palmaditas en el hombro. No te van a decir nunca la verdad, van a exaltarte, van a hacerte cariñito en el oído para que tú los aplaudas a ellos. ¿Saben quiénes prosperan en las iglesias de la prosperidad? No son sus miembros, son sus líderes. Ellos prosperan. Por esto, porque buscan darte importancia para ellos conseguir importancia. Y aquí la aplicación cae de cajón. Un ministerio ideal, bíblico, un ministerio vital del evangelio, no necesita de fans, de líderes. No necesita de gente dependiente de líderes que se creen perfectos o famosillos, que usan a destajo su poder y control y que dicen lo que la gente quiere oír y que acomodan el evangelio volviéndolo simplemente insípido, autoayuda. Como hablábamos ayer en el foro, un evangelio que se vuelve a las modas del momento, pero como las modas pasan y cambian, termina siendo un mensaje añejo, irrelevante, sin sentido. Un ministerio vital, lo que necesita es seguir la voluntad de Dios. Necesita complacer a Dios por amor, con la seguridad de que somos salvos por pura gracia, por medio de la fe
en Jesús. Y aquí pasamos a las características que tiene el ministerio del Evangelio. Y yo quiero que usted lo que tiene que hacer al escuchar esta parte del sermón es considerar esto y vea qué le falta. Véase en el espejo de la Biblia y vea lo que le falta. Y lo que le falta, no piense en hechos, en acciones. Piense en la raíz de su corazón, en aquello que le lleva a carecer de lo que vamos a mencionar. Porque es Cristo el que nos lleva a tener una vida nueva. Entonces, si algo le falta, pida perdón de inmediato. Arrepiéntase. Busque al Señor que le va a ayudar a vivir la vida que Él quiere que usted viva. Partamos con lo que hace el Evangelio, lo que hace este ministerio. Versículo 12. Hermanos, yo me he identificado con ustedes. Yo me he identificado con ustedes. Primero que todo, un ministerio en el Evangelio tiene empatía, se identifica con el otro, es flexible culturalmente, no trata de imponer una cultura por sobre otra, como en muchos casos en la historia de la iglesia se ha hecho. Más que predicar el Evangelio, se ha predicado una cultura distinta. Aquí hay una contextualización que dialoga, que se pone en el lugar del otro, que busca entenderle, que busca entender sus preguntas, sus cuestionamientos de la fe, de tal manera de dar respuesta según el Evangelio. Y una empatía que sigue siendo fiel al mensaje bíblico, que predica la verdad con amor. Porque si hay algo importante que uno debe saber es que la verdad sin amor no es verdad. Solo la verdad con amor es parte del Evangelio. Y aquí, esa contextualización, esa empatía, no busca gente pusilánime, floja, cobarde, sino que personas activas, que se paran y dicen, miren, esto es bueno de la cultura, tomémoslo. Esto es bonito, esto lo podemos modificar, y esto simplemente rechazar, porque es contradictorio con el Evangelio. ¿Sabe lo que hace el legalismo en su diferencia? Quiere hablarle a gente como nosotros, a gente bonita, a gente que se porta bien, a gente que sigue un determinado estándar. Hay un ejemplo que a mí me conmovió, de un predicador que decía algo así como, ¿cuántos quieren que los ladrones lleguen a la iglesia? La iglesia, como era así carismática, todos decían, ¡amén! ¿Cuántos quieren que lleguen los borrachos a la iglesia? ¡Amén! ¿Cuántos quieren que las prostitutas lleguen a la iglesia? ¡Amén! ¿Cuántos quieren que los drogadictos lleguen a la iglesia? ¡Amén! ¿Cuántos quieren que los ladrones lleguen a la iglesia? ¡Amén! ¿Cuántos quieren que ellos se casen con nuestros hijos? Silencio rotundo. Eso mostró algo, que lo que se predicaba allí no era el Evangelio, era puro moralismo, era puro buena conducta. Eso es el legalismo. No se pone en el lugar del otro. Jesús, para conversar con la mujer samaritana, atravesó a lo menos 2 barreras. Un judío no conversaba con samaritanos. Consideraba traidores, sucios, inmorales. Y además de eso, era una mujer. Un judío jamás conversaba con una mujer en público y a solas. Y Jesús atravesó esas 2 barreras para, ¿saben qué? Darle la verdadera agua que esa mujer necesitaba. Versículo 12 también. Yo me he identificado con ustedes, les suplico que ahora se identifiquen conmigo. Y ese identificarse, más que seguir un líder con un fans, con pone y cosas por el estilo, lo que busca es simplemente mostrar algo. Transparencia. El ministerio del Evangelio es transparente. Hay un conocimiento que rompe las barreras. Nuestra vida, queridos, debe ser carta abierta para todos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes no solo conozcan mis fortalezas, sino conozcan también mis debilidades. La iglesia, decía Eugene Peterson, un pastor presbiteriano estadounidense, es una comunidad de pecadores. Y el primero de todos los pecadores, la gente le dice, pastor. Si yo les predico de la gracia
Y simplemente cada vez que les predico, les muestro, yo soy bueno, estoy contradiciendo el Evangelio. Ustedes también tienen que conocer mis debilidades. Y cuando conozcan mis debilidades, ¿saben lo que tienen que hacer? Animarme, orar por mí. Porque yo cuando conozca sus debilidades también tengo que hacer lo mismo. Transparencia. Una de las razones por las cuales nosotros creemos en el gobierno presbiteriano de la iglesia es porque creemos que los seres humanos somos pecadores, depravados totalmente. Y que uno solo la echaría a perder. En cambio, en la multitud de consejeros abunda la sabiduría. Y mi debilidad se ve suplida, se ve fortalecida cuando estoy con otro al lado. Llevemos eso a toda la comunidad. Si todos fuésemos transparentes, cartas abiertas, mostráramos nuestra vida como testimonio de Cristo, es algo maravilloso, maravilloso. Versículo 13. Como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y esto es bonito, porque Pablo al parecer no iba a pasar por Galacia a predicarles el Evangelio. Y fue una enfermedad que lo llevó a la cama probablemente, lo que lo hizo detenerse en esa ciudad. Y desde allí predicar el Evangelio con fuerza. El sufrimiento es una marca de la misión de la iglesia. No hay cristianismo sin él. A mí me gusta mucho la canción que cantamos delante, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Y después que habla él mismo, los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, él sea toda la gloria, ¿cierto? Ese texto de 1 Pedro que nosotros cantamos le falta algo. Una parte de ese texto. Mas el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, dice, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, fortalezca, establezca. Después de que hayáis padecido un poco de tiempo. El sufrimiento es una nota característica del cristianismo. Dios nos bendice y transforma por medio del sufrimiento. Eso es algo que no predican los predicadores que quieren ser famosillos porque quieren que la gente salga con alegría. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículos 10, 7 al 10. Para evitar, dice Pablo, que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es contracultural. Pero piense usted también en su vida. ¿Cuántas veces usted podría dar testimonio de cómo Dios se movió en medio de sus errores, en medio de sus problemas, en medio de sus enfermedades, en medio de sus planes frustrados? Y cómo Dios se ha movido mucho más en esas circunstancias en relación a su agenda de vida perfecta. Yo tenía un plan para este año. Era trabajar en la plantación de iglesias. ¿Pero sabe dónde? En Puente Alto, en las lomas de Iseguirre. Si Puente Alto es mi comuna, yo soy puentealtino así, de corazón. Está ahí Puente de Vida, un proyecto de plantación de iglesias. Yo incluso ya había visto el lugar. La Casa de la Cultura que se estaba construyendo a 3 minutos de mi casa. Genial, porque es un recinto municipal. No íbamos a pagar nada y si necesitábamos un lugar en la semana, teníamos Balmaceda 621 que era la sede de la iglesia. Así que también cercana a la gente. Teníamos mi casa ahí mismo, nos compramos una casa porque íbamos a plantar allí. Y Dios, que tiene un sentido del humor tremendo, maravilloso, me manda a Maipú. Por tanto está en la periferia sur de la ciudad, pero en el lado oriente, y Maipú en la periferia sur del lado poniente de Santiago. Sentido del humor tremendo. Mi agenda perfecta fue debilitada por el Señor. Piensa usted cuántas veces Dios ha frustrado sus planes, o usted ha equivocado el rumbo, y cómo Dios se ha manifestado allí.
El poder del Señor se mueve en su debilidad. Cuando usted es débil, es más fuerte, porque el Señor está con usted. Si aquí quien tiene que ser glorificado y llevarse todas las estrellitas, todos los méritos, es el Señor. Es un ministerio vital, un ministerio que reconoce que el Señor es perfecto. Versículo 14. Volvamos al texto de Gálatas. Versículo 14. Dice, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Un ministerio basado en el Evangelio no trata a las personas con desprecio. Y aquí, ojo, porque uno tiende a pensar que el desprecio tiene que ver con aquellos que tienen más o que son más. También los que son menos, aparentemente también desprecian a otros. Usted no desprecia a los miembros de la comunidad, ni tampoco los trate como menos, como poca cosa. ¿Sabe cómo uno tiene que tratar a un hijo del Señor? Como superior a usted mismo. Esa es la vara de medida. Y usted podrá decir, ¿cómo? Si ese hermano apenas estudió en el colegio, no terminó su educación formal en un colegio. Y yo, en cambio, estudié en la universidad, hice un posgrado. ¿Cómo voy a ser igual? ¿Cómo ese va a ser superior a mí mismo? ¿Saben cuál es el ejemplo? Es Cristo. Cristo, siendo Dios, teniendo toda la alabanza en el cielo, no tuvo cosa alguna a la cual aferrarse, sino que se despojó de esa condición, se hizo hombre, vino a esta tierra y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice el texto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y si hay algo de ese ministerio de Jesús que no trata con desprecio ni desdén a los demás como poca cosa, que me impacta, es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Lavar los pies en la cultura judía era para esclavos, para el peor de los esclavos de la casa. Y en la Santa Cena, en la última cena de Jesús con sus discípulos, todos entraron a la casa, al aposento alto, y ninguno le lavó los pies a nadie, porque creía que ese era deber de otro. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Agarró una toalla, se la amarró en su cintura, tomó un lebrillo, puso agua en él, y se agachó, y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Un ministerio vital, un ministerio evangélico, realmente evangélico, se vive de rodillas, humillados bajo la poderosa mano del Señor, para que Él les exalte cuando fuera tiempo. El Señor mira de lejos a los soberbios, pero engrandece a los humildes. Aprendamos a humillarnos, aprendamos a mirar a los hermanos con amor, con respeto, con ternura, como superiores a nosotros mismos. Y eso lleva a otras cosas. Dice, aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como si se tratara de Cristo Jesús. Hospitalidad. Un ministerio vital, evangélico, abre las puertas de su casa y busca compartir con los demás. Y recibe al otro como si fuera un ángel. Abramos las puertas de nuestra casa a la comunidad. Disfrutemos la vida con los hermanos. Aquí hay un paso mayor para la comunidad. ¿Sabe cuál es? Pasar del cafecito después del culto al almuerzo dominical en la casa de uno. Ese es un paso que debemos abrir. Vivamos la hospitalidad. Y una hospitalidad gozosa, que no hace sentir una visita pesada. ¿Saben cómo se prueba la hospitalidad? Cuando uno tiene la confianza, después del almuerzo, sentarse en el sillón y poder dormirse una siestecita allí en el sillón, en la casa, porque esa es como su casa. Cuando no hay hospitalidad, uno está obligado a hablar, temas de conversación y todo ese tipo de cosas. Entusiasmo. Versículo 15, pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Un ministerio evangélico se vive con alegría,
con entusiasmo, con fuerza, es motivacional. Cuando ve al otro que está flaqueando, que está fallando, le estira la mano y lo ayuda para seguir caminando. Anima al otro. Entusiasmo. Versículo 15 también dice: me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos. Generosidad. Generosidad de verdad, una generosidad radical. Estuve escuchando en la semana una predicación del pastor Caleb Fernández de la Iglesia de Valparaíso sobre Santiago capítulo 5, que habla acerca de los ricos. Pero también él pone un énfasis muy interesante. Él habla de la austeridad solidaria. Hay muchas personas que se la dan por la vida de sencillos, de pobres, de que tienen poquitas cosas, de que disfrutan de lo simple. Pero ¿saben qué? Son amarretes, egoístas. Alguien que es austero de verdad, es solidario, es desprendido. No le importa el mañana si lo tiene para disfrutar, para compartir con el hermano. Eso se vive en un ministerio vital. Versículo 16. Y ahora resulta que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo. Hay honestidad. Uno dice las cosas porque sabe que diciendo las cosas no va a herir al otro. Porque todos somos honestos. Todos nos decimos la verdad. Versículo 18. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. En un ministerio vital, las personas se preocupan de los demás y se preocupan de verdad, no solo cuando están presentes, sino que en todos los momentos y circunstancias de la vida. Y versículo 20. Todo esto que parece una reprensión, mire cómo termina. ¿Cómo quisiera estar ahora con ustedes y haberles hablado de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. ¿Sabes? Esto me emociona. Porque Pablo entiende la naturaleza del mensaje escrito. En el mensaje escrito tiene mucha fuerza. Uno puede escribir muy bonito, pero tiene una limitación. Uno no ve las caras, no escucha el tono de voz de las personas. No escuchan los énfasis que ponen las personas. Y Pablo le está diciendo: me gustaría no hablarles como les he hablado. Quisiera estar con ustedes, que me vieran cómo estoy sintiendo dolor, pena, amargura, porque están viviendo otra religión, otros principios. Pero es maravilloso lo que les plantea acá. Hay un sentimiento de anhelo por la comunidad. ¿Sabe cómo se mide una vida comunitaria? Cuando usted por alguna obligación falta, y esa falencia, ese faltar a la vida comunitaria, le duele, le pesa, le molesta. Pablo incluso en el versículo anterior, en el 19, habla de que su sentimiento es como de una madre que está con dolores de parto. Ese es el amor por los discípulos. Pablo no quiere ser glorificado como los falsos maestros, quiere que Cristo sea glorificado, y por eso su liderazgo no es inquisidor ni lejano. Él quiere estar cerca, él quiere vivir la comunidad. Pregunta: ¿qué le falta de todo esto? ¿Le falta una cosa, dos cosas, tres cosas, toda la lista? Venga a la cruz de Cristo y pida perdón, arrepiéntase. Pero ¿sabe qué? No se quede solo con arrepentimiento, porque el Espíritu Santo no solo produce convicción de pecado, sino que nos ayuda a hacer las cosas. Vivamos la vida, comprometámonos. Este tipo de ministerio es costoso, cuesta, exige esfuerzo, exige pasión. Y esta pasión y esfuerzo no solo de parte de los líderes de la iglesia, sino que de toda la comunidad. Nosotros creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, como reformados y como protestantes. Toda la iglesia somos parte de una misma comunidad. Por lo tanto, esforcémonos todos vivamos este tipo de comunidad, este ministerio desde el Evangelio. Para reflexionar y practicar. ¿Cuáles son los ídolos con los que corres más riesgo en tu vida? Identifíquelos. Hágase preguntas con respecto a eso. Segundo, tenemos esperanza y paz cuando sabemos que somos conocidos y amados por Dios por medio de Cristo. Descanse de su reputación, descanse de su fuerza, descanse de su fama, descanse del que dirán.
Arrójese a los brazos de Cristo y viva en Él. Gócese en Él. Tercero, ¿qué es lo que motiva tu servicio en la iglesia? Tu fama, tu gloria, que te aplaudan, que te reconozcan. Timothy Keller dice lo siguiente: un ministerio que se basa en el Evangelio se distingue por la honestidad y el amor, no por la imagen o por la adulación. Que nuestro sentido sea ser honestos, transparentes, cartas abiertas y amar a nuestros hermanos. Cuarto, y aquí un clamor desgarrado, de verdad, de mi corazón desgarrado: que Dios nos libre por misericordia de los falsos maestros y de los mercenarios de la fe. Por favor, Señor, que Dios nos ayude a ser ministros fieles de la palabra, que busquen por sobre todas las cosas la gloria de Cristo. Y una última cosa: ¿cómo compartimos el mensaje del Evangelio con los demás? ¿Desde la moralidad? ¿Del que sean como nosotros? ¿O desde el Evangelio de Cristo, que muestra amor hacia los pecadores y nos da de su gracia para vivir una vida renovada? Bueno, basemos siempre nuestro mensaje y nuestras relaciones en el Evangelio. En ese Evangelio que siempre nos confronta, que siempre nos transforma y que siempre nos libera, nos da libertad para vivir en Cristo.